GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, actualidades de la seguridad social y relaciones laborales, con la participación especial del licenciado Jorge Martínez Vargas, quien es licenciado en Derecho egresado de la Universidad del Valle de México, ex dictaminador de inconformidades en el IMSS. Trabajó como investigador de legislaciones fiscales extranjeras en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Colaboró como abogado del Departamento del Seguro Social en la Coparmex. Es miembro de la Comisión Nacional Representativa ante Organismos de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC. Trabajó como catedrático por oposición de UPIXA. Ex catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, División Educación Continua. En la conducción, el licenciado Miguel Ángel Villa Beltrán. Los dejamos con nuestro invitado, el licenciado Jorge Martínez Vargas. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Los Mejores Fiscalistas de México, en esta su casa GBA. En esta ocasión contamos con la presencia del licenciado Jorge Eugenio Martínez Vargas, quien nos va a hablar acerca de las actualidades de la seguridad social y las relaciones laborales. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, muy amables, por el favor de la invitación a GBA y a todos ustedes. Muy favor amables que nos haces tú a nosotros. Muchísimas gracias, Jorge. A recientes fechas, nuestro país está sufriendo una serie de modificaciones normativas, no solo a nivel secuencial y digamos a nivel operativo en las organizaciones, en las instituciones, sino en general modificaciones de carácter incluso constitucional que nos están llevando a un nuevo México. A un nuevo México que será muy seguramente distinto, en el que nacimos, de que aquel del que nos despidamos en un momento dado. La seguridad social no es la excepción y pues para ello, qué mejor que contar con la opinión de Jorge Eugenio Martínez. Eugenio, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué te parece si entramos en tema y pues empezamos por platicar acerca de las reformas que ha habido en materia de seguridad social y particularmente respecto de, en tu consideración, qué reformas ha habido y cuáles están pendientes? Bien, mira, yo creo que aquí tenemos un problema muy grave en nuestro país. Desafortunadamente no distinguimos entre lo urgente de lo importante, sino básicamente atacamos lo que consideramos urgente. A veces las prisas nos llevan a cometer errores, nos llevan a tener algún resultado no deseado. En materia de legislación, nosotros encontramos que el emblema político de la reforma fiscal, como era el seguro de desempleo y la pensión universal, a la fecha sigue sin cristalizarse. Originado esto definitivamente como el gran, vamos a llamarlo eslogan, el gran comercial de la reforma fiscal, no se ha logrado aterrizar independientemente de las causas, ya se desfasó del periodo en el cual era atractivo, es el año pasado. Esa gran reforma fiscal que pasa por los señores senadores, los señores diputados, y que a la fecha se están empezando a ver los estragos que está causando esta reforma fiscal, demuestran de una manera absoluta la falta de análisis, la falta de valoración de una reforma fiscal que, si nosotros analizamos, como siempre lo he manifestado, los requisitos para ser senador, para ser diputado, no marca de ninguna manera la Constitución que tengan que conocer estos temas. Por ello es que en muchas ocasiones se votan normas sin conocer su contenido, su alcance y la repercusión social que puede haber. Como tú bien mencionas, el México que vamos a tener y que nuestros jóvenes aquí presentes van a tener que o disfrutar o soportar, dependiendo de cómo quieran ustedes verlo, es parte fundamental del cambio que está viviendo la dinámica mundial. Y esa dinámica mundial debemos de entenderla entre verdades, medias verdades y mentiras. Estamos viendo que hace poco hubo un comentario acerca de que los mexicanos somos más felices con menos ingreso. Una cuestión muy importante que, a juicio de ellos, vamos a mencionar la fuente, que es la página de la OCDE, que es importante que ustedes jóvenes se involucren más, analicen más esa página,
y todos nuestros amigos que nos estén viendo se involucren más, porque ese, vamos a llamarle, ese texto de información que nos están virtiendo es una mínima parte de su contenido, ya que nos comparan, como siempre, con países muy avanzados en cuestión, vamos a llamarle madurez. Por ejemplo, Alemania. Alemania tiene un rasgo muy importante en materia laboral, porque es el único país en el mundo que ha permitido que sus trabajadores aporten de manera voluntaria un día de salario para cubrir su deuda externa. En México en su momento alguien lo quiso hacer y definitivamente nunca ni se logró y no se planteó de manera formal. Si hablamos nosotros de los alemanes, vamos a ver que tienen 2 grandes guerras mundiales. Les podemos decir que fueron los ocasionantes de las mismas, sin embargo alguien se benefició. No podemos omitir considerar que Estados Unidos prevalece a nivel mundial gracias a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no podemos cerrar los ojos a las realidades y tampoco podemos permitir que nos sigan maquillando las verdades. Efectivamente, los mexicanos vivimos de una manera diferente a los europeos, eso es obvio. Sin embargo, allá, si desperdiciamos comida, puede haber inclusive sanciones. En México, siempre se están quejando las autoridades de que hay desperdicio de comida. Si queremos ver una fiesta muy, vamos a llamarle, de mucho regocijo y jolgorio, pues las fiestas más escandalosas son dentro de la gente más humilde, más modesta. ¿Por qué? Porque echan la casa por la ventana. El que tiene dinero y demás se administra, o bien, cuando mucho da unas galletitas ahí con algún embarradito y los ambigus o no sé cómo llamarle, y al final de cuentas es una fiesta que sale en todos los medios. Sin embargo, pues si el despilfarro en la emoción de cometer algo, pues nos obliga a vivir en una forma diferente a como perciben la idea de estabilidad económica otros países. ¿Por qué? Porque en ese mismo estudio también se manifiesta que ellos ganan más, pero son infelices. Entonces, ¿qué queremos? ¿Ganar más, ser infelices? Ahí está la pregunta. A últimas fechas se ha mencionado de que el salario mínimo general pudiera ser bueno a 100 pesos. Pues yo no digo a 100, a 500. El problema es quién lo va a soportar. Aquí el problema no es dar, sino cuánto tiempo puedo soportar lo que estoy ofreciendo. La mejor forma de verlo lo podemos ver en las fuentes de empleo. Podemos contratar gente nueva, sí, pero ¿cuánto tiempo va a redituarme el que yo lleve gente nueva a esa nueva fuente de empleo? Por otro lado, tenemos costos inmediatos, el Seguro Social, el Infonavit, a nivel estatal el impuesto sobre nóminas. Tenemos una carga inmediata independientemente de que el empleado me sirva o no me sirva. Y esa incertidumbre la tiene que absorber el patrón. Creo que ahí hay que tener mucho cuidado. No me canso de repetirle a nuestros queridos jóvenes que vendan su juventud cara. Vendan su juventud, déjense explotar. Porque al final de cuentas, jurídicamente hablando, puede haber ahí un problema en el tema de discriminación, abuso de derechos humanos, ¿no? Aquí el tema es que el joven cambia su desconocimiento, su falta de experiencia con un salario bajo. Lo que está adquiriendo al desarrollarse en cualquier trabajo es experiencia. La experiencia no tiene precio, ni la podemos medir. Como un profesional futuro que serán ustedes en contaduría o de la carrera que al final de cuentas lleguen a estudiar, su gran acertijo en la vida va a ser de qué voy a vivir. Podemos tener un título y dedicarnos a ser taxistas, a ser taqueros, a hacer lo que ustedes gusten y manden. ¿Para qué estudiaron entonces? Si hay un sacrificio que están haciendo, no lo echen en saco roto. Olvídense de las estadísticas que dicen que hay muchos contadores, que hay muchos abogados, muchos doctores. La diferencia está en que unos comen con manteca y otros comen sin manteca. Para todos sale el sol. Esas cuestiones catastrofistas de que pues ya no se van a ocupar los contadores ni los abogados ahora con la reforma fiscal. La autoridad quiere irse directamente con el contribuyente. Bueno, si nosotros tenemos contribuyentes en lugares en donde, por ejemplo, había un presidente que decía que iba a meter internet en todo el país y hubo una niña que le dijo, oye, pero antes del internet ponme la luz primero para conectar la computadora. O sea, son las incoherencias que tenemos en este país. Es muy bonito hablar de estadísticas. Vemos las ciclopistas.
Es muy bonita la estadística de que el Distrito Federal es el más grande ciclopista del mundo, etcétera, etcétera, y tiene premios y demás. Yo lo que quisiera es poner un contador de cuánta gente utiliza esas vías. Si hablamos del fin de semana, ahí estamos los que estamos obesos en la bicicleta presumiendo el fin de semana. Está bien que cierren las vías primarias para la bicicleta, está excelente. Pero en los demás días tenemos saturación de automóviles y metemos la bicicleta a fuerzas, que aparte no se ocupa, y aparte la gente no sabe conducir con bicicleta porque un carril inclusive lo utiliza de doble o triple sentido. ¿Dónde está la educación? O sea, no podemos vivir con estadísticas. Nosotros como seres humanos somos un elemento infiel en cualquier estadística, porque no sabemos el último recurso que vamos a llevar a cabo. ¿Qué tiene que ver con toda la reforma fiscal? Nosotros vemos que hay unas reglas que han emitido para poder completar el régimen de incorporación fiscal a determinados sectores para que se formalice la labor. Lo más curioso del mundo es que ese régimen en materia de seguridad social, pues no es atractivo. ¿Por qué? Si jurídicamente la ley me dice, si quieres, acógete al seguro social, si no, no. Vamos a hablar de la industria familiar, en donde muchos nosotros nos hemos desarrollado. Yo trabajé en el taller de mi padre, y a mucho orgullo lo digo. No había obligación de afiliar. Ahorita el Seguro Social dice, bueno, vamos a afiliarte, ya cumplí con una norma internacional, pero no sé los resultados. No podemos seguir manejándonos por estadísticas, necesitamos realidades. Otro problema grave que tenemos nosotros es que se quiere formalizar a los contribuyentes. Perdón que te interrumpa, por favor. Jorge. Déjame ver si estamos captando la idea. De algún modo, entonces, estamos realizando modificaciones en nuestro sistema tributario, nuestro sistema jurídico, más por atender estadísticas internacionales que por atender la realidad de nuestro país. ¿Sería esto? Yo no lo quería decir así, pero esa es la realidad, desafortunadamente. O sea que ya me vi un poquito más crudo. Es que, vamos, la verdad tiene que ser cruda. Los jóvenes, yo creo que los que tenemos el placer y el disfrute de haber tenido o tenemos hijos, ¿verdad? Ese valor incalculable que nos da a los que somos creyentes, el de allá arriba, creo que una parte medular de ellos no es quitarle las piedras del camino en su desarrollo, sino enseñarles dónde están las piedras. Y eso en los jóvenes debe de pasar. ¿Dónde están las piedras? Si ustedes quieren tropezarse, es su decisión. Y queremos nosotros en el tema fiscal, que es tan complejo, en el tema laboral, que es tan visceral, porque lo domina el hígado o lo domina el corazón, desafortunadamente. Los mexicanos, todos los que somos latinos, tenemos una naturaleza muy, muy apasionada, en un sentido o en otro, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que pasa con esa crudeza? Bueno, tenemos en primer lugar que México es uno de los que ocupa el primer lugar en facturación electrónica en el mundo. Es sorprendente. Pero esto es equivalente con la recaudación. Es sorprendente, pero vamos a la recaudación. El otro tema que tenemos es que quien lo inventó, si mal no recuerdo, Alemania, no está tan avanzado como México. ¿Dónde está la coherencia entonces de las situaciones? En México nos prohíben hacer determinadas deducciones y vamos a hablar de la relación laboral. Prestaciones exentas quedan fuera. Tenemos un problema de deducibilidad. ¿Qué es lo que pasa con la gente en la calle? Pues simple y sencillamente, ¿para qué me sirve obtener un comprobante que no va a ser deducible? Compro sin comprobante, y si aparte no me cobran el IVA, que es lo que desafortunadamente genera la economía informal, pues aprovecho las ofertas. Lejos de ser la regularización, lo que se está fomentando es la economía informal. ¿Por qué? Queremos sacar folios fiscales, tenemos que tener requisitos. Tenemos que abocarnos a que alguien me tiene que dar su comprobante con su famoso PDF y su XML, si no, no es deducible. Y ya están diciendo que hay facturas apócrifas. ¿Dónde está la seguridad? Es decir, entonces, por un lado tenemos que el sistema tributario nos impone la obligación de obtener certificados, de obtener los comprobantes fiscales digitales, pero por el otro lado no me permite hacer deducibles ciertas erogaciones que estarían respaldadas por estos comprobantes. Así es. Luego, entonces, el mismo sistema tiene una serie de vicios que propician la informalidad. Jorge, ¿cómo afecta esta informalidad en el tema en particular
el empleo? Mira, aquí lo que muchas empresas han resuelto es, se acabaron las prestaciones laborales y se va todo al ingreso. Obviamente, con la tasa tan alta que tenemos ahora de ISR para efectos de la relación laboral, repercute en la contribución del trabajador. El trabajador dice, bueno, antes tenía que ir con mis vales despensa o con mi monedero electrónico a un lugar autorizado donde me lo pudieran aceptar. La tiendita de la esquina no me acepta el monedero electrónico ni los vales, tiene que ser una tienda establecida. Ahí estábamos hablando de economía establecida. Sin embargo, ahora, cuando me dejan libre el dinero, pues yo voy a donde esté más barato. Y Claro. no me interesa si me dan comprobante o no, voy a donde me convenga comprar. Eso formaliza la economía informal por donde la quieran ver. No lo quiere entender el gobierno, es su problema. No lo quisieron ver los señores legisladores cuando sacaron esta reforma fiscal, es más problema de ellos, porque la culpa no es de la autoridad, no es de Hacienda, es de los legisladores. Hay que distinguir quién fue el que ocasionó el problema. Eso es muy importante para mí. ¿Por qué? Porque le imputamos muchas veces responsabilidades al más inocente. Yo planteé, yo pedí, me lo dieron, excelente, pero el que me lo dio es el que firmó. Y estamos hablando desde el Congreso de la Unión hasta el titular del Ejecutivo en un momento determinado, para que salga con el valor jurídico que merece esto. ¿Qué nos genera esta situación? Bueno, tenemos unas ventas contraídas también, una economía contraída, a pesar de que dicen todos que la economía va a crecer, lo cual está diciendo que antes no creció, están reconociendo que no está creciendo la economía. ¿A dónde nos va a llevar esto? O una recesión más fuerte o un crecimiento real. Se habla de la gran inversión de la modificación petrolera. ¿En qué nos va a beneficiar el petróleo? No sé si los aquí presentes se hayan preguntado que se privatice o no se privatice, ¿en qué nos van a beneficiar? Olvidemos de que el petróleo es una parte fundamental en el presupuesto nacional. Olvidémonos por ese lado, vámonos al aspecto laboral. ¿Vamos a despedir a los petroleros que trabajan ahorita? ¿Qué va a pasar? Si nosotros vemos antes de la reforma petrolera tan anunciada, Pemex era la empresa más desagradable del planeta. Tenía problemas de esto, del otro, de aquello. Sale la reforma, Pemex es la empresa más rentable del mundo. ¿Dónde está la película entonces? Ya no la entendí. ¿Cómo es que ayer, que era pública, o que sigue siendo pública, perdón, estaba mal, y ahora que hay oportunidad de inversión o de coinversiones, ya se mejoró de manera inmediata? ¿Dónde está el truco? ¿Dónde se entiende esto? Si nosotros vemos 1929, cuando se ponen de acuerdo Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles para modificar la Constitución y permitir la reelección presidencial, como la tenían los diputados, una sí y otra no, y a la que sigue me toca otra vez a mí, y eso está en el diario oficial, no nada más es discurso. Se da la gran transformación del 123 constitucional para dar pauta del nacimiento de la Ley de Seguro Social y federalizar también a su vez la Ley Federal del Trabajo, ya que cada estado tenía su propia ley. De los que habían logrado legislar, no fueron todos los que lo sacaron. Ahorita vemos esta reforma petrolera y ahora vemos que los señores legisladores ya pueden ser reelectos. Primer problema. Se faltan las leyes secundarias para aterrizar el proyecto, pero ahora ya puedo reelegirme sin ningún problema. El segundo problema que tenemos nosotros es ¿a dónde nos va a llevar? ¿Va a haber inversión extranjera? ¿No va a haber? ¿Va a haber fuentes de empleo? ¿De quién? No hay técnicos calificados de Pemex para lo que quieren hacer, la exploración a profundidades altas. Entonces van a tener que venir a enriquecerse técnicos extranjeros. ¿Dónde están los nacionales? Corremos a los que tenemos en Pemex, ¿a quién vamos a contratar? Traer puro importado. O sea, para que no nos tomen el pelo de que va a haber muchísimas fuentes de empleo. ¿En dónde? ¿Cuál? Ya no hablemos de los posibles empleos que podría generar esta reforma petrolera, Jorge. Tal vez cabría preguntarnos cuántos empleos se han generado con la reforma laboral que nos vendieron como una idea exquisita y que iba a generar miles y miles de empleos, ¿no? Con estas nuevas implementaciones de una serie de cosas que ya venían.
¿Hacia dónde vamos, Jorge? Mira, un problema que vemos con la reforma laboral es la magnitud de las multas que les están imponiendo a los patrones. Son cuantiosas de hasta 5,000 salarios del Distrito Federal. Entonces, la cantidad de multas y el impacto que puede haber por ellas es muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora viene una cuestión represora para la cuestión patronal. Aquí, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En primera, abocarnos a cuidar el cumplimiento de todas las obligaciones, afiliar a toda la gente en el seguro social, etcétera. Pero si me falta la creación de las comisiones mínimas que establece la Ley Federal del Trabajo, no ahorita, de hace tiempo, como hablamos de capacitación y adiestramiento, seguridad e higiene, cuando menos, cuadro de antigüedades, puede ocasionar esto la imposición de multas. ¿Y esto qué genera? Pues en lugar de que la multa sea correctiva, es más bien abusiva. ¿Por qué? Porque el sistema que está vigente para imponer una sanción es, nos realizan una inspección de trabajo, nos dan 5 días para demostrar si tiene razón o no el acta en lo que se está manifestando y después viene la sanción. Creo que es razonable, sin embargo, el criterio es que si yo te detecté una infracción, me la tienes que pagar porque te debo de sancionar inmediatamente. Y esos 5 días ya no son tan trascendentes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Todos los que son patrones tengan mucho cuidado con el tema de la imposición de sanciones porque es un problema muy grave y muy costoso. Segundo tema, el aspecto de la creación de fuentes de empleo. No se va a crear una fuente de empleo para experimentar. ¿Por qué? Porque la reforma laboral, recordemos que tiene los famosos contratos a prueba. Sin embargo, ¿quién va a tener el riesgo de contratar a alguien a prueba y decirle después, te vas? Sí, eso siempre se ha dado en nuestro país. Tenemos los famosos contratos a prueba de 30 días, que la ley laboral desde antes lo establecía. No me rindes, vas para afuera sin responsabilidad patronal. En la actualidad pueden ser hasta de 180 días para puestos directivos. Se entiende. Sin embargo, yo les preguntaría a todos ustedes, ¿cuánto tiempo tardamos en conocer a una persona? Puede pasar toda una vida y no lo logras. Ni casados se entienden. ¿Sí? Me encantan los que dicen, bueno, yo tengo 6 años de novio y 20 de casado. Pues sí, ¿cuándo conoces a tu pareja? Nunca la van a conocer. Y la relación laboral, empleado-patrón, es cuasi un matrimonio, ¿no? Es exactamente un matrimonio, porque no puede haber infidelidad de cualquiera de las dos partes, no puede haber mentiras de cualquiera de las dos partes, debe de haber cumplimiento de obligaciones de las dos partes y derechos de las dos partes. Sin embargo, pues, ¿qué pasa con los empleos en México? Si tengo una economía restringida, si tengo problemas de fabricaciones, porque no llegan los materiales, porque no hay ventas, que es el principal foco de atención de mi parte, pues obviamente que no puedo fabricar más. ¿Cómo puedo crear fuentes de empleo si todos los costos son altos? Y vamos a poner el ejemplo más crudo de todos. El gas sube cada mes, la gasolina sube cada mes. ¿Cómo le podemos hacer si los puros combustibles de los transportes, que ahora se quieren meter al régimen de incorporación fiscal, tienen que incrementar sus costos? A lo mejor en la central de abasto encontramos a 10 pesos la papa, ¿verdad? Pero igual en el campo la podemos encontrar a 2 pesos. Lo costoso puede ser el transporte simplemente. Entonces necesitamos realmente que alguien que sepa de mercadotecnia y que alguien que sepa de comercialización, y yo acudiría aquí a mis queridos amigos de la UNAM y del POLI, los ingenieros industriales son expertos en ese tema, cómo hacer productividad de diversas actividades. Y atentos a unos contadores abocados a depurar costos. ¿Por qué? Porque en muchas empresas también se malinterpreta el tema de ahorro. Vamos a ahorrar y lo primero que hacemos es correr al que menos me cueste. A ver, ¿quién es el que acaba de ingresar? Tiene un mes, 2 años. Ese es el más barato, ese es el que corro. Y eso no es depurar una empresa. Eso es simplemente engordar el problema. Porque a lo mejor me sale más barato correr al que más caro me cueste, porque puede ser el foco de infección de la empresa. Eso hay que analizarlo fríamente, ¿eh? ¿Quién sí sirve y quién no? Olvídense de familias o no familias.
Estaba yo viendo un comentario de que el 95% de empresas son familiares en México. Descubrimiento del siglo. Tiene 30 años diciéndose lo mismo. Tiene 30 años diciéndose lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo voy a contratar a alguien que necesito que me dé resultados? Otro problema que tenemos en México es no saber ser patrones. Estamos diseñados para ser chalanes. Muchos de nosotros no nos creemos capaces de ser independientes, nos da miedo. Yo prefiero estirar la mano y un sueldo a arriesgarme a agarrar un puño o con las dos manos o con una sola. Ese es el juego del independiente. Otros les encanta ser ratones de biblioteca, gente muy estudiosa y abocada que nació para eso. Bueno, cada quien que entienda qué le gusta, porque la parte más delicada de una labor laboral es entender lo que desarrollo y lo que me gusta. Si estoy haciendo algo por muy bien que me paguen, pero que sufro cada vez que lo hago porque es de mi desagrado, por ejemplo, un dentista al que no le guste olerle la boca a los pacientes, pues por muchas máscaras que se ponga, le va a seguir oliendo a fuerzas, ¿no? Y ni modo de decirle, oye, ponte de maestro limpio unas gárgaras ahorita antes que pases conmigo, ¿no? Vamos, tenemos que ser realistas de qué me gusta. Un contador que haga malas cosas, se equivoque y metan a la cárcel a su cliente, o un abogado. Ya por eso no voy a hacerlo. Tengo que aprender del error, ¿verdad? A ver, Jorge, entonces, vamos a ver. Por un lado, el Estado no está generando las condiciones necesarias para crear mayores empleos. A mi juicio, sí. Y por otro lado, como sociedad, no tenemos la cultura de arriesgarnos a ser nuestros propios patrones, de emprender, de algún modo, lo cual tiene una repercusión, si lo conjugamos, en la productividad. Así es. En tu consideración, Jorge, ¿qué tenemos que hacer para poder mitigar una y otra situación o mejorar la situación que, como bien mencionas tú, pues venimos arrastrando de décadas atrás y que apenas, a lo mejor 3 décadas atrás a la fecha, pues empezamos como que pues no a ponerlo como un foco rojo, pero nos empieza a llamar la atención, ¿no? Fíjate que eso que tú comentas, para mí sería el filón de oro. Para mí, con todo respeto por los jóvenes aquí presentes, no es la juventud la que va a sacar avante este país, sino que va a ser un concepto fundamental. No es el no puedo, sino el quitarse de su mente y de su cabeza y de su boca y de su casa y de todos sus actos el no quiero. Porque muchas veces el no puedo se confunde con el no quiero. Vamos a hacer esta labor, no puedo. No, en realidad lo que pasa es que no quiero. Querer es poder, ¿no? Ese es un problema grave que debemos de vencer. Y no son los jóvenes, todo tipo de personas, desde el niño hasta el más adulto. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos ahorita con la reforma de seguridad social, que todavía no sale, pero fue la bandera, el seguro de desempleo, el que se quede sin trabajo tiene dinero gratis. Espérame, tuve que aportar 2 años antes porque es un requisito legal. Entonces ya no fue gratis. 1. 2. La famosa pensión universal. Tengo que tener 65 años de edad para poder salir. Ok, pero yo tengo 64 y medio. Ya no alcancé el límite que me están pidiendo. O sea, nos enseñan a ser dependientes. No, jóvenes, córtense el hilo. Dependientes, el amor de sus padres, de quienes los quieran y de ustedes mismos hacia sí mismos, sobre todo en su respeto. Eso es muy importante, eso es lo que los va a hacer independientes. Si nosotros pensamos en quedarnos con el negocio de mi padre, tenemos un error muy grande. Tenemos empresas familiares que los sucesores han ido haciendo más grandes las empresas familiares, efectivamente. Pero también tenemos el ejemplo contrario, sucesores que nada más llegan y acaban con todas las empresas, ¿verdad? Como no saben el trabajo ni la labor de llegar a ellas, mejor la destruyen. ¿Por qué? Porque se dan rienda suelta a todos sus caprichos y a todo tipo de desvíos en todos los sentidos.
Ese para mí sería el real problema de crecimiento. ¿Perdón? Dependencia e independencia, Jorge. Déjame ver, entonces, estas implementaciones, como sería el seguro de desempleo, la pensión universal y en general todos estos, pues, nuevos, ¿qué decirle?, instrumentos en materia de seguridad social que se están veniendo a implementar, de algún modo están generando, lejos de buscar que la sociedad, que los jóvenes o que en general la población busque emprender, está incentivando más bien la dependencia, generar, pues, que nos volvamos conformistas, que estemos más apegados a la seguridad de recibir un sueldo quincena con quincena o semana con semana, dependiendo, y no es más bien cargarle más la mano a los contribuyentes en quienes tiene que estar sostenida toda esta seguridad social. Mira, ese es el tema, yo creo, toral de todo esto. Al final de cuentas, yo creo que nosotros debemos de entender el tema de el atractivo o no de ser independientes. Si yo creo, soy estudiante de contaduría, que debo de ser independiente, si ahorita pongo un negocio como estudiante de contaduría, no va a llegar nadie a verme. No me conocen, no tengo experiencia. En cambio, si dejamos que la experiencia la vaya adquiriendo con los trabajos que vaya yo obteniendo, y en la medida que me vaya desarrollando, es en la medida que voy a crecer, esa es la confianza que me va a sacar adelante el día de mañana que quiera yo ser independiente. Un problema muy grave que también tenemos en muchas empresas familiares es que la empresa tiene que ser de mi hijo. Ahora es al revés. Antes era el hijo que quería la del padre. Ahora es el padre que quiere que la empresa sea del hijo. Al hijo no le interesa. Él quiere ser pintor, quiere ser artista, no sé, lo que quieran ustedes. Menos la carrera que esté con el padre. O un despacho de contadores o de abogados. No le interesa. Bueno, ¿por qué no empezar a pensar cómo institucionalizar el negocio familiar? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos despachitos que se desprenden de despachotes? Pues simple y sencillamente porque no me dejan llegar. No me dejan llegar. ¿Sabes qué? Ya llegaste, ya eres gerente, ya eres asociado, ya casi eres el dueño, pero casi no se te quita. Casi no se quita. Nunca se llega, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues simple y sencillamente, en un momento de lujuria emocional, me independizo. Primer problema, me jalo clientes. Míos o no, me los jalo al que se pueda. Segundo problema, me empiezo a desarrollar. Tercer problema, moralmente el otro me trató bien o mal, o quién sabe cómo me ha tratado. Puede irse para abajo, para arriba, puede estancarse. Tenemos muchas empresas, muchos despachos, lo que quieran ustedes de actividad económica, que son escalón de otras empresas. ¿Por qué? No crecen, se prepara la gente y se va de ahí. Se va de ahí, va a otro lado. A desarrollarse, a cobrar más, puestos más atractivos y demás. Ese es el problema que tenemos en realidad. Sabes que tú eres bueno, te ofrezco la sociedad a futuro y nos vamos implementando. Grandes firmas se han logrado con ese entendimiento. Grandes firmas se han logrado con ese entendimiento y grandes empresas. Pero desafortunadamente, insisto, no todos pensamos así. Mi hijo tiene que ser o mi hija tiene que ser. No, si no les gusta, ¿para qué los quiero aquí? Doy gracias a mi negocio porque ese me da de comer, pero mi familia tiene que seguir su propio rumbo. ¿Verdad? Ese es el punto también que también ayuda a fracasar muchas empresas. El otro tema, la relación laboral. Pues échame la mano y te pago lo que sea. Ya al que bien le va en un despacho, olvidémonos, contadores, abogados, arquitectos, el que quieran, te pago el salario mínimo. Y el resto es experiencia. Tomen ese trabajo, les va a convenir. Tomen ese trabajo. Créanme, es lamentable que mucha gente no sepa ni dónde están las dependencias oficiales, ni qué documentos se necesitan para hacer el trámite más elemental. Créanme,
Yo en lo particular los invito a que aún cuando puedan ustedes tener mucha experiencia, que sé que lo van a lograr, ni aún así dejen de hacer lo que hacían al principio, ir a presentar un escrito, ir a checar expedientes y demás. Eso les va a permitir a ustedes mantenerse actualizados en cómo está el movimiento siempre. De otra manera, a pesar de los trámites burocráticos que se hacen a través de internet, y hay que sacar citas y demás, y pongo a manera de ejemplo el SAT, el Seguro Social, que nos piden, haz tu cita, ¿para cuándo? Pues un par de 50 años en la mañana y a las 9 no hay problema. Pues mejor a la antigüita, me voy temprano, me formo a la hora que me toque y a la hora que salga. No queda otra. ¿Por qué? Porque no tenemos esa simetría. Queremos un cambio, lo proponemos, lo legalizamos, pero no tenemos cómo aterrizarlo. Ese es el divorcio que tenemos en México con la ley. O sea, ¿las leyes están bien? Sí, están bien, para otro lugar. Para México no. Hay que entender unas cuestiones muy importantes. Les puedo poner de manera ejemplar la cuestión bancaria. Los fraudes bancarios, antes, cuando había cheques nada más, cuando había cheques, era alguien de la empresa que se falsificó la firma y posiblemente, alguien de adentro de alguna institución bancaria aceptando la firma dudosa, posiblemente. En la actualidad, las instituciones bancarias quedan fuera, porque ahora todo el problema de la firma bancaria es culpa del cliente. El buen o mal uso. Y ahí podemos seguir la huella del dinero. Se los digo porque hemos manejado denuncias de clientes que les han sustraído dinero de la nómina, de trabajadores y demás. Oye, el dinero está aquí, autoridad. Ah, sí, pero necesito pruebas. Más pruebas que las bancarias. Aquí está donde se fue el dinero. Que eso es lo que deberían de hacer, a mi juicio, las autoridades fiscales. ¿Dónde está el dinero? Acabo de comprar esta botella de agua y me gasté 10 pesos con el señor de la esquina. Señor de la esquina, ¿aquí las vende? Sí, debes 10 pesos de ingresos. No tiene comprobante fiscal, no tiene esto, no. Ah, entonces, pues, ¿quién sabe dónde la compraste? Ya no nos creen a los contribuyentes. Yo lo preguntaría al revés. ¿Y por qué les hemos de creer a ellos? Aún a la misma ley. No se vale, ¿no? Acabamos de ver ahorita un bono de 90 y tantos mil o 70 y tantos mil pesos. O sea, los legisladores locales, ¿qué han hecho? Como para merecerlo, ¿no? Nosotros que estamos aquí estamos sobreviviendo y debíamos de tener un bono también, ¿no? Pero pues no nos da nada, ¿no? Entonces yo creo que aquí es importante ver eso, ¿no? ¿Qué queremos nosotros en nuestra vida y qué queremos a nivel legal? ¿Qué queremos con nuestras autoridades en sí? Y los paliativos que nos plantean, pues son muy bonitos, ¿no? Porque México era el único seguro en el mundo que no tenía el seguro de desempleo. Hay que ponerlo a como dé lugar, púmbatelas. Segundo problema, le pego al Infonavit. ¿Sabes qué? Era el 5, pues vamos a quitarle de ahí el 3 para que se mande financiamiento para el seguro de desempleo. Y así no hay más carga social para el patrón. Y yo, trabajador, pues si no lo ocupas, te regreso tu dinero cuando termine el... Déjame te interrumpo ahí, Jorge, porque en este punto que señalas tú de mayor carga para el patrón, no es nuevamente estar en la situación que comentábamos o que te planteaba hace un momento. Es decir, si yo a lo mejor estoy como empleado, tengo ciertas prestaciones, a lo mejor no las mejor de las condiciones, pero quiero dar ese salto hacia la independencia, pues tampoco me veo nada incentivado, ¿no? Donde si quiero emprender, quiero empezar a ser patrón y empezar a llevar mi propia empresa, la carga de seguridad social para con los empleados, pues es bastante alta. Sí, señor. Y pues lejos de ver que se incentive el que la gente, los empresarios o los jóvenes emprendan, pues vemos que cada vez la carga es mayor para el patrón. O sea, ¿qué incentivo tengo de independizarme, de ser patrón, de producir? Aquí lo que estamos viendo también es el lobo solitario. Me registro, sí, no doy de alta a mi secretaria, pago lo que pueda, recupero los gastos que pueda, etcétera, etcétera, pero ya no hay ese entorno empresarial de decir tengo relaciones laborales, tengo una fuente de trabajo de 1, 2, 100 trabajadores, no. Desafortunadamente cada carga me cuesta más. En lugar de decir estoy invirtiendo en contratar gente que me va a ayudar a ganar más, desafortunadamente ese desaliento es evidente.
Y cuando lo vemos como incipiente, eso es lo que espanta a mucha gente que se quiere independizar. Cuando vemos que llega la notita del Seguro Social al mes y al bimestre de que son tantos miles de pesos por cada persona, etcétera, etcétera, dicen, no, chispas. La crítica de siempre es que no se ocupa, pues ocúpenlo. Una, dos, no reclamamos el mal servicio que decimos del Seguro Social, no lo hacemos valer. Cuando mucho nos peleamos con la que recibe los carnets ahí como trabajadores y ahí nos vemos, no hay que irse con el de arriba y el de arriba y el de arriba e insistir. ¿Por qué? Porque no nos están haciendo un favor, nos están cobrando. No es de gratis. Y eso hay que entenderlo. Entonces hay que exigir el servicio. La otra, ¿qué ganancias tengo de independizarme? Pues yo creo que habría manera de hacerlo muy simple. Negocio nuevo tiene chance de cotizar con un salario mínimo general, afiliando a su gente. Órale, órale. Ya si tú como trabajador quieres entrarle o no, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero no. Todos los requisitos que nos ponen para algún beneficio fiscal son más complejos que los normales. Y entonces para la estadística están muy bonitos, ahí están. Para la utilidad no se da. No se da definitivamente. Buscando redondear un poco esto, Jorge. A ver. Entonces, si estoy como empleado, puedo tener la seguridad, la tranquilidad de que al llegar al fin de mi vida laboral, la seguridad social, el sistema de seguridad social como está diseñado el día de hoy, me va a dar un retiro digno, me va a dar la oportunidad de subsistir, o bien me es más conveniente independizarme y qué posibilidades voy a tener, porque es también un tema muy en boga, el hecho de, incluso por ahí escuchamos alguna publicidad en el sentido de yo no me puedo, yo que soy independiente, yo que soy una empresa unicelular o soy independiente, no me puedo enfermar, ¿no? Y entonces viene la cuestión aquí de el aparente incentivo de afíliate, métete en cintura. Hay las condiciones para considerar que si soy empleado me voy a poder retirar y que esa es la vía para poder llegar a una vejez digna en términos laborales, o tengo mayores elementos para hacerlo por la vía de la independencia. Mira, juegan los dos elementos muy importantes. Si yo no tengo seguro social, tengo opciones privadas. Hay fondos privados muy interesantes, que en la medida que yo le aporte es la medida que me van a dar resultado. En materia de ser trabajador y estar afiliado, la parte medular es la antigüedad de la cotización. Mientras más años haya cotizado, tengo mayores beneficios. Y la clave sustancial está en que los últimos 5 años la cotización sea lo más alto posible dentro de los rangos de ley, que son 25 veces el salario. Eso te va a permitir retirarte técnicamente, yo no sé si digno o indigno, porque hay un problema. Una gente que tiene 200 años trabajando y ganando salario mínimo general, cuando se retire, cuando mucho va a recibir un salario mínimo general. ¿Por qué? Pues por la forma de cotización y la forma de computar, etcétera, etcétera, sí va a subir en función de los años de antigüedad. Sin embargo, pues su ingreso no va a ser el más atractivo. Ahora, para su forma de vida histórica, es normal. Entonces, ¿dónde está la cuestión de que sea digna o no digna? Es muy subjetivo. Es muy subjetivo. Ahora, yo soy un ejecutivo, etcétera, etcétera, gano miles de dólares al mes, etcétera, y ahora con mi tope de 25 salarios, pues me dan 30, 40 mil pesos. Ahora es al revés. ¿Cómo hago, no? Sí, a lo mejor vienes en un nivel de ingreso y aun cuando estés en situación de retiro, así es, para abajo, te resulta una merma, ¿no? Exactamente, y de ahí viene otro problema para muchos patrones: contratar al personal conocedor o con experiencia vía honorarios. Y hacen asimilables para no tener recibos, etcétera, etcétera. Se están complicando la vida. Si es trabajador, afílienlo, no pagan RCB, si ya está pensionado. Si está por pensionarse, hay que completar el beneficio. Ahí es importante. Ahí me parece una reforma muy, muy delicada, muy controvertida, el tema de contratar gente para ISR mayor de 65 años de edad. ¿Quién los va a contratar? ¿Quién contrataría a una persona de 65 años de edad? ¿Nadie?
¿Cómo no? Yo contrato a una persona de 65 años de edad porque son los famosos CEOs de las empresas, es el que sabe todo, es el gurú. Y esos no necesitan contratarse, esos son peleados para contratarse. Es mentira que en México y en el mundo los 40 años sean el tope para contratarse. Los topes para contratarnos es nuestra capacidad. Si ustedes ponen un anuncio en, en cualquier medio de comunicación, ponen ahí, se solicita contador con experiencia, aunque sea estudiante, pues entonces va a ser alguien con experiencia y barato. Llega una persona de edad, 30, 40 años, ¿por qué se salió? ¿Dónde estuvo? ¿Estuvo afiliado? ¿No estuvo afiliado? O sea, todo el cúmulo de preguntas adicionales. Es la situación que, lejos de interesarle al patrón la experiencia del proyecto de trabajador, le interesa la historia de relación laboral que haya tenido anteriormente. Así es. Eso te puede estigmatizar muchísimo o, vaya, creo que está más incentivado el hecho de que tengas buenas relaciones laborales a que tengas mucha experiencia. Sí, desafortunadamente. Y es triste eso, es triste. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros encontramos, y no me canso de repetirlo, muchos diamantes en bruto. Gente que no tiene el estímulo adecuado, vamos a llamarle los medios necesarios para desarrollarse, y muchas veces los medios no es dinero, es confianza. ¿Qué sabes hacer? Tal o cual situación, hazla. Pero si al mes, a los 2 meses, a los 3 no me sirves, vas para afuera, ¿estás de acuerdo? Sí, adelante, pacto de caballeros. Pero aquí en México lo que queremos es que si alguien me cuesta 10,000 pesos al mes, me dé 300,000 al año. Espérate, si apenas vamos en el mes, sí, pero si no me sirve, le corto el camino antes. No sabemos esperar, no permitimos que se madure alguien en un centro de trabajo en muchas ocasiones. ¿Y esto a dónde nos lleva? A que esa persona que sacamos de ahí esté frustrada también. No sirvo para trabajar, no sirvo para tal o cual actividad, etc. ¿Por qué? Porque tampoco tuvo oportunidad de desarrollarse. Y eso es algo que también incide en el funcionamiento de las relaciones laborales. ¿Cuándo va a haber estabilidad si no se va a valorar como empresa a los integrantes o candidatos de la misma? Esto nos hace más compleja la relación laboral y más incierto el futuro del mismo trabajador, ¿no? ¿Cómo mejoramos las relaciones laborales en ese sentido, Jorge? Y bueno, también dándole una perspectiva con la seguridad social. Mira, yo creo que aquí una parte fundamental es el gobierno sí puede apoyar muchísimo para ayudar a crear nuevas fuentes de empleo, no con los programas, pues la verdad, inoperantes que se hicieron en el pasado reciente, vamos a hablar del sexenio pasado, sino con algo que realmente funcione de acuerdo a las necesidades de las empresas. 1. 2, que los empresarios empiecen a entender su función. No hay quien nos ayude a entender qué debe de hacer un empresario. La organización, la administración, poder manejar, por ejemplo, si me está costando más caro atender a clientes o realmente no es negocio atender a clientes. Muchas veces tenemos clientes que nos visten una marca 3X en el mercado, es mi cliente. Sí, pero para venderles un problema, segunda, para que me pagues más. ¿Por qué? Porque muchas empresas micros y medianas revientan con ese tipo de clientes porque dicen, ¿sabes qué? El financiamiento que me piden es exasperante y ya cuando me llega el dinero ya lo debo 3 veces, entonces mejor, adiós. Entonces no es tan atractivo el estar para una empresa tan grande. Yo mejor me voy con la que me pague y puede ser pequeña, micro, mediana, del tamaño que quieran, pero es seria y cumple. Esos son los negocios que debemos de atender. El que está pensando en el gran eslogan de la empresa grandotota, no necesariamente es la mejor. Porque aparte viene la otra, tiene un respaldo fundamental de un staff muy complejo de asesores que tiene cubierta quizá nuestra idea, ¿verdad? Esa es una forma muy interesante de, creo yo, de poder coadyuvar a crear fuentes de empleo. Fíjate que con relación a lo que mencionas tú, Jorge, en el caso de los independientes es curioso, y me ha tocado ver en la práctica, que estas grandes empresas cuando quieren contratar a otra pequeña empresa o tal vez algún profesionista independiente, incluso te piden un currículum en el que
enuncies cuáles son tus grandes clientes, ¿no? Así es. Entonces, es un vicio nuevamente caer en la misma situación. Vamos más por el prejuicio de cuál haya sido tu relación laboral, si eres un trabajador o si eres un dependiente, por el vicio de ir por los currículums, ¿no? De quiénes son tus clientes, ¿no? O sea, ¿cómo evitamos esto, Jorge? Aquí muchas veces el problema que tenemos es los procedimientos que tiene cada empresa. Sobre todo las grandes empresas tienen procedimientos preestablecidos en donde los requisitos son: para ser asesor me tienes que traer tu currícula. Y si no me interesa o no me convence, aunque seas el bueno, no le entro. Primera problemática. La segunda es el no sabernos vender, no respetarnos. Hay muchas ocasiones que se comete canibalismo. ¿Por qué? Porque el de enfrente cobra 10, yo voy a cobrar 9. El de enfrente se entera, cobra 8. Ah, no, pues yo 7. Y así es como se acaban las empresas. Créanme, así es como se acaban. Y con eso se acaban muchas micros. Y las grandes hacen mucho en este caso así, para acabar con las empresitas. ¿Qué podemos mejorar? Tampoco se trata de hacer un oligopolio, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo en cuánto vamos a vender el agua. Tampoco se vale. Cada quien que se rasque como pueda y que saque sus costos reales como pueda. Ahí es donde entran los contadores, ayudar a conocer los costos. Jorge, pero ahorita lo acabas tú de enunciar como una situación de la iniciativa privada, en donde uno cobra 10, el vecino se entera, la competencia, y entonces dice 9, y entonces la competencia dice 8. Pero lo que estás mencionando tú incluso me suena como a una licitación. O sea, ¿qué tanto juega también este juego el Estado, ¿no? O el gobierno? Por ahí escuchábamos recientemente incluso una feria, ¿no? Acerca de compras de gobierno. Pero ¿qué tanto juega también el Estado esto? Mira, hay una oferta también, ¿no? Pymes, si te regularizas, tú puedes ser proveedor del gobierno. Sales. ¿Cuándo me vas a pagar? ¿Inmediato o tengo que revisar? Más aparte las fianzas, el cumplimiento, etcétera, etcétera. No reúno los requisitos muchas veces. O bien te ponen una serie de requerimientos en las solicitudes simplemente para concursar, no para dar el contrato, para concursar. Entonces mucha gente dice, en lo que lo lleno, ya se me fue el periodo. Digo, a mí en lo personal me llegó una propuesta, por ejemplo, no voy a decir quién, porque no todas fabrican luz, ¿verdad? La CFE, en donde para hablar de la reforma laboral, unos pagos muy atractivos, pero ya cuando me llegó la petición, ya había pasado el periodo. Entonces, eso y nada, pues dice uno, bueno, en primera. En segunda, pedían la reforma laboral, yo desde el 92 lo tengo registrada, porque desde el 92 empezó la nueva cultura laboral. Y la nueva cultura laboral es que somos socios para trabajar. Ahorita se habla de la reforma laboral, con que hay más liberalidad para todos. ¿En qué sentido? El mercado es el que manda. Si no hay ventas, no puedo subir salarios. Así de simple la cosa también. ¿Cómo le hago? Ahora, el que está fabricando se tiene que salir a vender. Nosotros vemos que hay varias marcas en la calle que los mismos trabajadores andan vendiendo los productos. ¿Eso es bueno y es malo? Es bueno y es malo. ¿Por qué es bueno? Pues porque están favoreciendo a la empresa. ¿Por qué es malo? Porque a lo mejor es mercancía de dudosa procedencia. ¿Verdad? O sea, son muchas cuestiones que ahora en la actualidad ya no sabemos. Es como la llamada de teléfono. Conozco el número, contesto. No lo conozco, ni tocarlo. ¿Sí? Nos están volviendo más desconfiados que antes. Y sobre todo, más egoístas. Yo. Y si falta alguien, yo todavía. Entonces, eso debe de cambiar. Eso debe de cambiar. Por ejemplo, las grandes corporaciones tienen sus grandes centros de distribución de todo tipo. Si fabrico o transformo el agua en potable, pues tengo que tener envases. Pues pongo mi propia fábrica de envases. Necesito transporte, pongo mi transportadora. Y así vamos haciendo un monstruote de empresa. Es muy bien para que se quede todo en la misma bolsa, al final de cuentas. Pero si como empresa yo contrataba a Pedrito Pérez para que él me transportara, y ahora me lo brinco, y en lugar de hacerlo socio, me lo brinco y pongo mi empresa, pues yo estoy afectando la economía de Pedrito Pérez.
también esa voracidad de la que está haciendo que se acabe con muchísima actividad económica y cada vez los consorcios se hagan más grandes. No sé si lo hayan percibido. Cada vez es más grande la voracidad de querer hacer todo ellos. Y esto nos detrimenta la relación laboral, porque los bienes cada vez se hacen más caros y más escasos, y cada vez hay más población. Entonces, ¿cómo la vamos a poder atender si no tenemos esa reducción de costos para hacerlos asequibles a cualquiera? Nosotros mismos, con la forma de economía que tenemos, estamos acabando con el propio consumidor. ¿No tienes dinero? El que sigue. A ver, el que sigue. Espérame, es que me faltan 10 pesos para... No, te faltan 10 pesos, no, sí, el que sigue. Y hay muy pocas ofertas en el mercado. Entonces, ¿qué tenemos nosotros de opción? Crecer, desarrollarnos. No podemos olvidar el estigma que tenemos del tratado con Estados Unidos para dejar de tener tecnología pesada en México, famoso tratado de Bucareli. Entonces, apenas estamos saliendo del cascarón los mexicanos. Hay que aprovecharlo. Por eso nos tienen miedo todos, de que somos muy creativos. ¿Verdad? Entonces, México tiene mucho por venir si nos decidimos a quitar el no puedo o el no quiero. Mencionabas, Jorge, acerca de esta desconfianza generalizada con la que vivimos, de algún modo derivado del mismo sistema como está diseñado. Salvedad hecha de tu mejor opinión, tengo la impresión de que esa desconfianza se genera por mucha inseguridad en muchos aspectos. El Estado mismo no nos genera la seguridad sobre el rumbo a donde debemos de ir. Y a veces en el mismo ámbito privado, pues no existe la seguridad de trato para poder crecer juntos. En tu consideración, Jorge, ¿qué haría falta? ¿Qué haría falta en nuestro sistema? ¿Qué haría falta en las leyes? ¿Qué haría falta para mitigar esta situación de desconfianza y poder generar pues mayor productividad? Y lo que tú también mencionabas, ¿no? Poder hacer una explotación pues de esta creatividad que tenemos los mexicanos y que incluso internacionalmente somos reconocidos como un pueblo muy creativo. ¿Cómo capitalizar esta capacidad que tenemos pues para hacer de nuestro país un mejor mañana, ¿no? Yo creo que la parte fundamental es, en primera, el legislar para mexicanos, no para estadísticas. Para mí es importante eso. En segundo lugar, el fortalecer la credibilidad en las autoridades. Nuestras mismas autoridades, con o sin intención, se han encargado de ayudarnos a fomentar esa desconfianza. Insisto, con y sin intención. Nosotros estamos viendo, tristemente, no sé cuántos de ustedes les preocupen los animalitos. Veo una noticia de Ciudad Juárez, se hizo el primer juicio por matar a un perro. Y sacan con bombo y platillo que están haciendo el primer juicio por haber matado a un perro. Estoy en contra de la crueldad animal. Sin embargo, me pregunto, ¿y los asesinatos que siguen sucediendo? Ya son tan ordinarios que es más importante un perrito que un cristiano, ¿no? Entonces diciendo, bueno, ¿a dónde estamos? Y luego aparte los medios de comunicación que también descomunican, ¿a dónde estamos? El otro tema singular es el hecho de no considerar a quienes van a regir las leyes. ¿Pueden cumplirlas? ¿No las pueden cumplir? ¿Son incumplibles o no? Para mí eso es algo medular, porque también el poner legislaciones muy altas, muy especializadas, porque las cuestiones internacionales así lo marcan, y por ahí alguien decía, la recaudación en México es baja, sí, pero siendo baja, tenemos tantas noticias negativas de abusos de autoridades. Ahora que sean las arcas llenas, ¿cómo van a estar las cosas? Así de simple, ¿no? Entonces diciendo, ¿qué óvole? ¿A dónde vamos a llegar con esta ambigüedad? Tenemos otro problema. Para mi gusto, si en México hubiera una ley universal de gasto público de los estados y municipios y de la federación, sería un gran logro. Evitaríamos estos dispendios de que quien llegue de partido a su favor legisle, sino que sería una normatividad nacional, una camisa de fuerza para todos los tipos de gobierno, y el que llegue. No lo tenemos así, y en nombre de la federación se cometen todo ese tipo de tropelías, ¿no?
Entonces yo creo que no se valen ya ese tipo de cuestiones, ¿no? México no puede estar dividido no en 32 estados, sino en cada municipio que se le ocurra a cualquier autoridad hacer algún cambio, lo hace, porque tengo el poder, no necesariamente la razón. Y eso ya se debe de acabar. Eso ya se debe de acabar. Y no hablamos de campo, hablamos de cualquier parte, desafortunadamente, ¿no? Para mí esa sería la solución más simple, ¿no? Más simple. Poder y razón no necesariamente de la mano. Así Jorge. es. Excelente. Pues, lamentablemente, como siempre, nuestro verdugo es el tiempo, Jorge. Tus conclusiones. Mis conclusiones es invitarlos a pensar en la independencia, no tener miedo a la competencia. No hay muchos de las actividades que ustedes hagan, contadores, abogados, ingenieros, no hay suficientes, porque siempre se van a necesitar. Lo que no hay suficientes muchas veces son las voluntades para entenderlo. Mi invitación sería esa. Las leyes hay que estar interesados, hay que ver de dónde nos dan las fuentes e investigar si es cierto o no la fuente. Hay que dar siempre la duda razonable de todo lo que oigamos. Tampoco casarnos con las ideas contrarias, ¿verdad? Ni ser opositores por sistema. Todo está mal y nada más lo que yo digo está bien. Hay que entender la verdad de los demás, hay que aprender a escuchar para poder razonar. Esa sería mi sugerencia. Muchísimas gracias, Jorge. No, al contrario. Y pues bueno, no nos resta más que entregarte un reconocimiento, Jorge, Gracias. por parte de GBA, el programa de los mejores fiscalistas de México, por tu destacada trayectoria profesional, por la invaluable ejemplo ejemplo de capacidad, sabiduría y comprensión aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. Jorge, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Y a nuestros amigos que nos ven cada semana, pues no nos resta más que agradecerles nuevamente el habernos acompañado. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto. Es así como presentamos una emisión más de los mejores fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.